Hay un versículo en la Biblia que ocasiona a veces muchos problemas, ¿no? Para nosotros cuando tratamos de interpretar y de entender lo que Dios nos dice en su palabra. Está en Deuteronomio 5:9. En Deuteronomio 5:9 podemos leer lo siguiente. Dice allí el Señor, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Está hablando de imágenes. Si arrancamos desde el verso 8, leemos, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Y entonces dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y yo digo que genera problemas, de hecho a mí me generó problemas porque a veces lo contrastamos con otros versículos de la Escritura y sucede que como no entendemos queremos forzar la barra y nos damos cuenta de que por nuestros propios medios no podemos y lo que hacemos es más desastre que ayuda. Porque cuando llegamos al libro de Ezequiel y leemos en el capítulo 18, versículo 20, vemos que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y entonces, bueno, algo explota en el cerebro y te sale un mito por una oreja. Porque en un lado lees, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y por otro lado dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no pagará por el pecado del padre, y tampoco el hijo será justificado por la justicia del padre. ¿Cómo podemos compaginar esas dos afirmaciones, esas dos declaraciones? Bueno, hermanos, resulta que como seres humanos nosotros arrastramos cosas, llevamos cosas con nosotros de nuestros padres. Como hijos, hay muchas cosas que nosotros arrastramos en la vida de nuestros padres. Sería excelente que todos lleváramos a cuestas un legado santo. Es la intención de Dios, fue la intención de Dios en el jardín del Edén, que Adán y Eva pudieran formar una familia y que sus hijos tuvieran un legado de santidad. Ellos fallaron y desde ese entonces muchas familias en la tierra, muchos hijos de los hombres han arrastrado legados malos, legados, digamos, de pecado. Y fíjense que no voy a hablar aquí solamente de hombres que están apartados de Dios. Quiero empezar hoy. Mi primer ejemplo es Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. No me voy a extender mucho con esto. Para los que no conocen tanto la historia bíblica, Abraham fue uno de los patriarcas, un hombre que vivió hace muchos años, al que Dios llamó de su tierra para que dejara a su familia y viniera a otra tierra a vivir allí para recibirla. Su promesa era, te voy a dar esa tierra en herencia a ti y a tu familia, multiplicaré tu descendencia. En todo ese ir y venir, en esa tierra donde fue Abraham, vino un hambre terrible, donde era difícil permanecer, no había pasto para los animales, Abraham era pastor, y él tuvo que decidir, o decidió por su propia cuenta, descender a Egipto. Y cuando descendió a Egipto, se dio cuenta, o sabía ya, que su mujer era una mujer hermosa. Y dijo, voy a tierra de gente poderosa, y si ven a Sara como es hermosa, y digo que es mi esposa, me van a matar a mí para quedarse con Sara. Bueno, pues resulta que en realidad Sara era la medio hermana de Abraham, y el hombre lo que dijo al llegar a Egipto fue, ella es mi hermana. En pocas palabras, dijo una media verdad. Una media verdad que si la analizamos a fondo vemos que expuso de una manera terrible a Sara
por conservar la propia vida, porque bajo esa verdad pudo haber pasado cualquier cosa. O sea, bajo esa afirmación de Abraham pudo haber pasado cualquier cosa. No lo hizo una sola vez. Luego fue delante del rey Abimelech y le dijo lo mismo, es mi hermana. Y el rey se llevó a Sara, se la llevó para acostarse con ella. Y el Señor evitó que Abimelech hiciera un desastre. Pero el testimonio de Abraham había quedado por el piso delante de aquel pagano, de aquel incrédulo. Entonces vemos el comportamiento de Abraham. Luego vamos más adelante. El Señor le da un hijo a Abraham, se llamaba Isaac, y vemos que Isaac también tuvo que descender a Gerar, justamente también por un hambre en la tierra. Y este muchacho lo habían casado con una muchacha de su parentela, de su familia, que Abraham mandó a buscar. Se llamaba Rebeca. Ahora vimos que Abraham dijo una media verdad, pero entonces Isaac llegó y quiso hacer lo mismo, pero este sí dijo una mentira. Ella es mi hermana, porque esa no era hermana de él, esa era un familiar pero lejano. Hizo lo mismo. Avanzamos más en la historia. Isaac con Rebeca tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Isaac tenía preferencia por Esaú, pero Rebeca tenía preferencia por Jacob. Y como Rebeca no quería que la bendición fuera para Esaú, pues le metió en la cabeza a Jacob, y Jacob, que tampoco era muy santo, prepararon todo un complot para que él suplantara a su hermano y tomara la bendición, adelantándose a Dios, porque Dios ya le había prometido a Rebeca que la bendición era de Jacob. Entonces vistieron a aquel muchacho, le pusieron pelo de oveja por todos lados para que se pareciera al hermano. Isaac estaba ciego, además, ya en esa época, y entró a la habitación y se hizo pasar por el hermano. Ya no solo mintió, ahora falsificó una cédula, pues por decir de alguna manera. Se metió a impostor, suplantó una persona delante de su propio padre, engañó a su propio padre, ya no estaba engañando a un extraño, estaba engañando a su padre. Seguimos en la historia. Jacob, de cierta forma, bueno, se casó con 2 mujeres, estas mujeres le dieron 12 hijos, y entre ellos había uno que era también el favorito de Jacob, se llamaba José. Y el muchachito, además de que era el preferido de Jacob, también era medio socarrón y los tenía en monte. Los pescaba en cualquier cosa rara y él mismo iba con el papá. Bueno o malo, no sé, no es eso lo que estamos discutiendo hoy. Pero los hermanos en su rabia conspiraron. Vamos a matar a este tipo. Nos tiene hasta aquí. Y lo vieron un día que venía solo, el papá lo había mandado para que chequeara qué estaban haciendo los muchachos, y dijeron, esta es la oportunidad, vamos a matar a este hombre. Por cosas de Dios no lo matan, sino que lo venden como esclavo. Pero ¿qué hacen al final? Toman las ropas del hijo, las empapan en sangre y se las llevan. He aquí una fiera del campo ha devorado a tu hijo. ¿Se dan cuenta cómo los pecados van volviéndose cada vez más truculentos con el paso de las generaciones? No es que la responsabilidad del padre es cobrada en el hijo, es que el legado del padre modela o va permitiendo que el pecado del hijo sea cada vez más. Yo titulé este mensaje de hoy con una pregunta: ¿hijos del mundo o hijos de Dios? Uno va quedando con patrones, uno va arrastrando esos patrones de la crianza de los padres, del comportamiento de los padres, los defectos, las virtudes de los padres van formando el carácter de los hijos. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, yo fui fumador durante 9 años y me costó tremendamente dejar
ese vicio. Solamente el Señor pudo hacer que yo dejara ese vicio. Pero nunca fui bebedor. Nunca tuve problema con la bebida, ni tuve problemas de mujeres. O sea, de andar con una aquí, otra más allá y otra más allá, nunca tuve rollos de eso. Si voy hacia atrás, mi papá jamás tuvo problemas de bebida. Mi papá jamás fue un hombre mujeriego. Pero mi papá fue fumador toda su vida. Él no necesitó decirme, no beba. Él no necesitó decirme, no seas mujeriego. Sin embargo, él sí me dijo, no fumes, porque esto hace daño. Esto te va a ocasionar problemas de salud. Lo único que él me dijo que no hiciera, eso fue lo que yo hice. ¿Por qué? Porque no lo modeló. Su vida no modeló lo que él me estaba diciendo. Pero las otras dos cosas que no tuvo necesidad de recalcarme ni de decirme, para mí fueron ley. Porque yo vi un padre que jamás sucumbió ante los vicios de ser mujeriego y de ser borracho. Entonces uno sigue patrones. Efesios, la carta a los Efesios, su segunda parte, ya hemos pasado los 3 primeros capítulos, todas aquellas profundidades doctrinales que nos presenta Pablo allí, y entramos a una parte mucho más práctica de la carta, mucho más orientada a la vida práctica del creyente. Yo conversaba esta mañana con Neiris y le decía el contraste, o le hablaba del contraste que presenta Pablo en la segunda parte de la carta a los Efesios. Y yo lo establezco aquí con unas palabras quizá un poco atrevidas, ¿no? El contraste entre lo que son hombres embriagados del mundo y hombres llenos del Espíritu Santo. Antes de continuar, baso este contraste en el versículo 18 del capítulo 5, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed lleno del Espíritu Santo. Quiero aclarar antes de continuar que no, el hecho de que yo tome esto como figura para el comportamiento no hace menos la prohibición explícita que hay en el versículo. No os embriaguéis con vino. Eso significa una sola cosa, no se emborrachen. No caigan en ese pecado. Sin embargo, siguiendo la línea de razonamiento de Pablo, él está hablando de la identidad del nuevo hombre. El nuevo hombre que es en Cristo, de la iglesia, donde dice el mismo Pablo que no hay bárbaro, no hay escita, no hay griego, no hay judío, no hay sabio, sino que todos somos una sola cosa en Cristo. Y entonces vemos en varios versículos, en toda la línea de razonamiento de Pablo en estos 3 últimos capítulos de la carta a los Efesios, vemos cómo describe a los hombres embriagados del mundo. Habla de mentes entenebrecidas, mentes vanas, corazones endurecidos, corazones insensibles. Eso lo podemos ver, no lo vamos a leer, pero lo podemos ver en Efesios 4 del 17 al 19, donde está hablando, diciéndole a ellos, ya no se comporten así, ya no se comporten como la gente del mundo. Ya no sigan en esas cosas, porque ellos son así, porque tienen la mente envanecida, porque tienen su mente entenebrecida, porque han sido insensibles, porque simplemente están embriagados del mundo. No sean como ellos. Y en el texto que se leía hoy, yo quiero llamar su atención al versículo 4 del capítulo 6 en la carta a los Efesios. En el versículo 4 del capítulo 6 de la carta a los Efesios dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahorita pienso en la primera parte, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Todos estos hombres que describe Pablo en estos capítulos, embriagados del mundo, con mentes vanas, con mentes entenebrecidas, corazones endurecidos, son hombres que con su necio actuar
crían hijos necios, crían hijos con caracteres mundanos, crían hijos con mentes vanas, crían hijos con mentes entenebrecidas, crían hijos con corazones endurecidos. Y podemos afirmar con toda certeza que hijos del mundo crían hijos del mundo. El alma del hijo en las manos del padre es una flor delicada. No pensamos, no nos detenemos a pensar en cuánto afectan cada una de nuestras acciones en la vida del hijo, en el carácter del hijo. Vemos que Pablo dice provocar a ira. Provocar a ira. La palabra provocar habla de estímulo, de empujar o de promover algo. Es como que si yo de repente, no sé, le diera un golpe a Penélope. O empezar a hablarle de forma hiriente a Penélope. ¿Para qué? Para buscando provocar, encender la ira, la molestia de Penélope. Y habla de hábitos, de costumbres en la relación entre padres e hijos, en la que tristemente creen que estamos hablando de disciplina, tristemente se cree que se está hablando de corrección y de criar, cuando lo que en verdad está sucediendo es que estas costumbres lo que están es moviendo a ira al muchacho. En Colosenses 3:21 dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y la palabra exasperéis da la idea de eso mismo que estábamos hablando. Algo que se irrita. De hecho, se usa médicamente para hablar de una piel que está irritada por contacto con algo. Contacto continuado con algo. Una herida que se fastidia, que se toca, que se rompe constantemente. Y la pregunta obvia es, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo un padre provoca ira a su hijo? Antes de continuar, quisiera comentarles que todos los verbos en este versículo 4, y creo que en todo el capítulo 6, donde está hablando de mandatos, mandamientos, son verbos que implican una acción continua. No estamos hablando de situaciones que pueden ser aisladas, ¿sí? A ver, Pablo está diciendo, dejen esta conducta, dejen esta costumbre y adopten esta otra. ¿Seremos perfectos en todo lo que Pablo nos está mandando? Seguramente no. Van a haber momentos en los que vamos a actuar como no es debido. Pero nuestra constante, lo que se debe ver en nuestro andar y en nuestro ejemplo, lo que debe marcar nuestra vida, es la costumbre a no provocar a ira a nuestros hijos. Y la pregunta obvia entonces es, ¿cómo un padre provoca ira a sus hijos? Ustedes podrán responderla de miles de maneras. Yo he tratado, esta semana me he reventado la cabeza pensando, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, mira, de muchas maneras. A veces los padres piensan que los sentimientos de los hijos no son válidos. Y eso no necesariamente se expresa con las palabras. A veces invalidamos sentimientos de nuestros hijos con no prestarles atención o no prestarles oído o no brindarles un espacio para que puedan expresar de X o Y manera lo que está sucediendo con ellos. A veces avergonzamos a nuestros hijos, el pastor lo ha comentado en más de una ocasión, cuando ventilamos problemas que no pertenecen a lo público, que pertenecen al ámbito íntimo de la familia y ni siquiera pertenecen a toda la familia en ocasiones, sino a cosas que se deben tratar entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo. ¿De qué otras formas podría pasar esto? Bueno, a veces la sobreprotección es una forma de exasperar a un muchacho. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, no confío en ti. No tengo ninguna confianza en lo que te he enseñado o en que lo hayas aprendido. Y entonces te tengo que cerrar cualquier puerta, cualquier hueco, cualquier espacio para no darte el chance de que me dejes mal. Y lo opuesto también es exaspera a los muchachos. Lo opuesto es
abrir todas las puertas, todas las ventanas y hasta quitar el techo para que el muchacho haga lo que le dé la gana. La ausencia de límites, la ausencia de cuidados, lo que le dice al muchacho es: no me importas. No me importa lo que tú hagas. Castigos desproporcionados. A veces estamos en la calle y recibimos cualquier cantidad de cosas, quizá de ataques, de agresiones, o simplemente hemos tenido un mal día. Y nos encontramos de repente que llegamos a casa y el muchacho partió un adorno, o dañó algo en la oficina de la casa, o no sé, en la cocina, y entonces explotamos. Y le damos unas golpizas a esos muchachos, o los regañamos con palabras que van mucho más allá de lo que es la falta o la falla. Y no nos damos cuenta que no estamos disciplinando, no estamos corrigiendo, estamos descargando nuestra rabia que produjo otra persona en otro momento, y estamos descargando con desproporción aquello sobre los muchachos, incluso con actitud revanchista. Nunca he dejado de admirarme del comentario: bueno, él no me hizo poner bravo. Bueno, para que él también se ponga bravo, pues. Otras maneras, bueno, la comparación entre hermanos o con hijos de otras familias, el favoritismo dentro de la propia casa, exagerar los defectos, presentar defectos que simplemente son eso, defectos, todos los tenemos, y presentarlos de manera tal que le hacemos creer al muchacho: tú siempre vas a ser así, tú no tienes remedio, tú no te vas a levantar de eso. ¿Cómo tú vas a ser un hombre de bien si eres así, 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 así? Colosenses 3:21 lo dice. Dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esa palabra desaliento habla de quebrar el carácter del muchacho. Yo hoy lo pienso, y eso es como cuando usted tiene un árbol en su patio que no quiere, porque quiere aprovechar el espacio, y es un árbol grande. ¿Qué le echas tú a los palos para que se sequen? Y empiezas a echarle gasoil en la raíz del palo, constantemente, para que el árbol chupe aquello y se seque. Y se va secando y se van cayendo las ramas, se va pudriendo aquel palo parado ahí. Hasta que ya lo que tienes que hacer es tumbarlo y quemarlo. Eso es lo que están haciendo, según lo que dice Pablo aquí, esos padres a sus hijos. Envenenándolos día con día, contribuyendo a que su carácter se llene de amargura, se llene de desánimo, de desaliento, hasta que llega un momento en que dicen: no vale la pena esforzarme, no vale la pena esforzarme, mi papá o mi mamá nunca van a ver, no se van a dar cuenta de si yo cambio o no cambio. Es triste ver que incluso esto ocasiona que el muchacho se aleje de las cosas de Dios. Porque aunque parezca que estoy hablando ahorita de lo que dice Pablo respecto a los hombres del mundo, esto lo vemos en la iglesia también. Y tenemos ejemplos en toda la escritura. Si ustedes quieren, podemos ver en Génesis 31, si quieren lo pueden leer luego. En Génesis 31 vemos la reacción de Lea y de Raquel cuando Jacob les dice: nos vamos porque estoy obstinado de su papá. Labán ya no me deja ni para un lado ni para el otro. Para donde si yo tiro para la derecha, él me cierra la derecha. Si yo tiro para la izquierda, él me cierra la izquierda. Yo aquí no voy a hacer nada para mis hijos, vámonos de aquí. ¿Y qué le responden las muchachas? ¿Qué tenemos nosotros con ese hombre? Él ya nos vendió. Labán vendió a sus hijas prácticamente a Jacob por trabajo. Y de hecho en forma deshonesta, acordando un negocio primero, después otro negocio diferente, e hizo sentir a sus hijas que simplemente ellas ya no tenían nada que ver con él.
Esas muchachas sufrieron de un padre que las exasperó y las provocó a ira y las desalentó. En 1 de Samuel capítulo 20, versos del 30 al 34, vemos también la historia de Saúl y Jonatán. Saúl era un rey de Israel. En algún momento él acercó así a David. Y de repente David empezó a crecer en popularidad delante del pueblo porque ganaba batallas. Él mató al gigante Goliat y todo aquello. Y Saúl sintió celos. Pero resulta que su hijo Jonatán estrechó una amistad muy grande con David. Y cuando ya David estaba escapando, de hecho le había dicho a Jonatán, bueno, tú tienes que hacerme saber si tu papá sigue con esto de que me quiere matar o si me tengo que ir porque ya yo no sé qué más hacer. Y va Jonatán a un banquete con su papá y en medio de la conversación, él le habla de David. Y lo que le responde Saúl es, tú eres un hijo de la perversa y de la rebelde. No te das cuenta que eres un estúpido, estás poniendo tu herencia y tu reino en las manos de este hombre que lo que quiere es dejarte en la calle. Y en medio de su celo por David también llevó palo el hijo de él. Delante de todos, estamos hablando de un banquete oficial. Era una comida de luna llena, ¿no? Un sacrificio. Uh-huh. Exacto, como que si lo hiciera en una cadena. Y así podemos ver en el Antiguo Testamento muchos ejemplos. Definitivamente, provocar a ira a nuestros muchachos, exasperar a nuestros muchachos, va a quebrar su carácter y va a producir hijos del mundo. Sin embargo, el contraste no termina allí, el versículo no termina allí. En Efesios 5:18 no, dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y vemos que también a lo largo de estos 3 últimos capítulos de Efesios, Pablo habla de las características de estos hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres con sus mentes renovadas y vestidos del nuevo hombre. Eso lo vemos en Efesios 4, del 23 al 24. Hombres imitadores de Dios que andan en el amor de Dios. Y eso lo vemos en Efesios 5, del 1 al 3. Hombres que están en la luz del Señor, andando como hijos de luz. Y eso lo vemos en Efesios 5:8. Y vemos hombres sabios y entendidos de la voluntad de Dios en Efesios 5:17. Si ustedes leen estos 3 capítulos, verán que estas 2 líneas avanzan casi en paralelo. Hombres llenos del Espíritu. ¿Qué hacen estos hombres? ¿Qué dice en Efesios 6:4? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces estos hombres crían, queriendo decir que cuidan, sostienen, nutren. No es el tema de que les dé alimento, es el tema de que les doy el mejor alimento. ¿Sí? Cuando usted está criando un animal en su casa, sea una gallina, sea una oveja, usted no le va a dar basura. Usted no le va a dar algo que no lo haga engordar, porque se supone que usted tiene ese animal allí o es para beneficiarse de alguna manera de él o para comérselo en algún momento. Usted quiere que ese animal crezca sano, crezca bastante, para que produzca lo que tiene que producir. Entonces le da lo mejor que puede encontrar para ese animal. No estamos comparando niños con animales, porque de hecho lo que estamos hablando con la palabra criar no es para nada lo físico. Estamos hablando de que la crianza, el sustento, el cuidado, la nutrición tiene que ver con la parte emocional, con la parte espiritual, primeramente. Y no se nos exige cualquier cosa, no es traten de ser lo mejores que ustedes puedan ser, no. La palabra que se usa en ese verso es la misma que Pablo usa en Efesios 5:29. Vamos a leer ese verso. En Efesios 5:29 dice la palabra del Señor, aquí está hablando del matrimonio, de los esposos y las esposas, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y aquí viene la bomba.
como también Cristo a la iglesia. Esta palabra criar se refiere a la forma en la que Cristo sustenta, edifica, nutre, eleva a su iglesia. Yo no puedo dar eso. Yo no puedo hacer eso. Está hablando de el cuidado espiritual, la nutrición espiritual que solamente Cristo puede dar. Y por eso hablamos de estas cosas cuando hablamos de hombres llenos del Espíritu. Es como el buen pastor cuida sus ovejas, es esa crianza. En el Salmo 23, versículos 1 y 2, leemos que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esta última parte donde dice, en lugares de delicados pastos, el buen pastor busca los mejores pastos para sus ovejas. Busca las aguas de reposo para sus ovejas. Y de esto está hablando este verso. Criadlos, nútranlos, cuídenlos, susténtenlos, trátenlos bien, llévenlos al crecimiento espiritual. La palabra literalmente dice, sáquenlos de la niñez y llévenlos a madurez. Qué diferencia con lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Qué diferencia con quebrar un carácter, con desanimar un alma, con desalentar a un muchacho. Ahora, ¿en qué esfera? ¿Cómo es esto de criar? ¿Cómo vamos a criar a los muchachos? ¿Qué nos dice Pablo al respecto? Bueno, él nombra dos cosas que van juntas, que no se pueden separar, disciplina y amonestación. Disciplina se refiere al entrenamiento del muchacho, específicamente en el original es la educación, la preparación del muchacho, entrenamiento, algo práctico, ¿sí? Implica corrección, a veces castigo, restricción, y yo no lo puedo comparar con otra cosa más que la figura de un barco y de su capitán. El niño es un barco. Y el papá o los padres son el capitán de ese barco. Ha sido fijado un curso que ese barco debe seguir. ¿Qué pasará si el capitán se duerme? El barco agarra para cualquier lado. Y va a terminar en cualquier lado que no tienen ni idea de cuál será. Pero si el capitán está vigilando el curso, constantemente irá corrigiendo. Golpes de timón acá, sube una vela, baje otra. De manera que las pequeñas desviaciones que va teniendo el barco sean corregidas y él vuelva al curso. Es la instrucción mediante la acción que corrige, la acción que restaura, la acción que vuelve a colocar en curso la vida del muchacho. ¿Y qué es la amonestación? También es instrucción. Sin embargo, esta está dirigida a presentar la verdad al intelecto del muchacho, a la mente del muchacho, al entendimiento del muchacho. No solamente involucra conocer, no es solo, por ejemplo, lo que comentaba Liz, y que yo le aseguro que iba mucho más allá de lo que comentaba Liz. Memorízate estas cosas. No es solo eso. Yo le aseguro que sí le veo mucho más allá. A la voluntad de Liz, a la disposición de Liz. ¿Voluntad para qué? Para buscar esa verdad que le estaba enseñando, para vivir esa verdad que le estaba enseñando. No es solo la mente, no es solo el conocimiento, es enseñar al muchacho a anhelar aquello, a desear aquello, a que su disposición natural sea
buscar las cosas del Señor. No estamos hablando de cualquier verdad. Estamos hablando de la palabra de Dios. Habla de esfuerzo por influir en el entendimiento del muchacho, lo que nos quiere decir una cosa: en el entendimiento del muchacho hay resistencia. Esto no es natural para él. Para ninguno de nosotros lo era. Así que hay que constantemente insistir, repetir, presentar delante de él la verdad de la Biblia para que la considere, para que la procure o para que evite. Cuando estamos enseñándole la Biblia a nuestros muchachos, estamos enseñándole el estándar universal de Dios. Él no tiene que coger para otro lado. Si él quiere saber si algo es bueno, lo busca aquí. Si él quiere saber si algo es malo, lo busca aquí. Puede estar seguro de que no equivocará el rumbo. Presentar una verdad para que la considere. Aquí presentamos lo mejor, para que lo procure. Pero también es presentar delante del muchacho sus errores. De nada vale que yo discipline físicamente al muchacho, que yo lo corrija, que yo lo castigue, si el muchacho no sabe por qué lo estoy castigando. Por ejemplo. ¿Qué estás haciendo que no es bueno y ni conveniente para ti y que necesitas evitar? Eso es parte de la amonestación. Yo cambiaría la palabra amonestación por instrucción, porque hoy le hemos dado un sentido muy negativo a la amonestación. A veces lo vemos simplemente como un regaño, y puede incluir regaño, pero también puede incluir una palabra de aliento, una palabra de enseñanza. Y la disciplina y la amonestación son complementarias. Una no funciona sin el otro. La disciplina revela el valor de la instrucción. ¿A qué me refiero? Cuando usted corrige, cuando hay consecuencias por una acción, usted le está enseñando el valor de la verdad o la regla que su hijo ha roto. La instrucción expresa el propósito de la disciplina. Yo no te castigo porque yo me molesté. Yo no te corrijo porque es que a mí me da la gana. No, yo te corrijo porque hay una verdad que Dios nos ha dado en su palabra y que a ti te conviene seguir. Y yo como tu padre que te amo, te corrijo para mostrarte el valor de esa verdad. La disciplina sin amonestación se puede convertir en abuso tranquilamente. Y la amonestación sin la disciplina se convierte en palabrería. Palabras habladas al viento. Ahora dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, provenientes del Señor. ¿Qué quiere decir esto? En Hebreos 12, versículos 5 hasta el 8 leemos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Y en el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Y la amonestación, de la amonestación Pablo dice en otras partes, en 1 Corintios 10:11, que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestra amonestación, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces? Es disciplinar, amonestar, enseñar a nuestros hijos, corregirlos para que vivan lo que muchos autores han llamado, no sé desde cuándo en la historia, coram deo. Vivir en la presencia del Señor. Considerar nuestras acciones como actos de adoración a Dios. El cristiano tiende a pensar que adora a Dios cuando viene a la iglesia y canta un himno. Ora en la iglesia o lee la palabra en la iglesia. El cristiano adora a Dios en todo momento del día, con todo lo que hace. Promueve adoración, hace adoración a Dios, o puede hacer adoración a Dios. El problema es ese, que es una posibilidad, no es una verdad en la vida de todos nosotros. Enseñamos, la meta es criar y hacer crecer a nuestros hijos para vivir en la presencia de Dios. Y podríamos resumirlo en hijos de Dios llamados a criar hijos de Dios. El problema es, y la pregunta hoy es, ¿los hijos de Dios estamos criando verdaderamente hijos de Dios? Y ojo, entiendo que hay una responsabilidad personal. Yo no puedo responsabilizar al padre por la salvación del hijo. Pero los padres son instrumentos en las manos del Señor para forjar en los hijos el carácter de Cristo. Y yo me pregunto, ¿estamos entonces criando hijos de Dios? Pablo, la pregunta que hace a lo largo de los 3 últimos capítulos de la carta a los Efesios es, ¿aún estás embriagado del mundo o estás lleno del Espíritu? ¿Aún tu mente está vacía, en vanidad, entenebrecida? ¿Tu corazón sigue endurecido, sigues insensible a las cosas de Dios? ¿O tu mente está siendo renovada? ¿Estás procurando ponerte las vestiduras del nuevo hombre? ¿Estás buscando imitar a Dios, andar en el amor de Dios? ¿Estás buscando la luz de Dios para andar como un hijo de luz? Y este tema del nuevo hombre no es un concepto individual, no es que hoy Dios está haciendo una nueva Penélope hoy, o Dios está haciendo una nueva Miroslava, ¿qué te llamas tú? El día de hoy, no. O Dios está haciendo un nuevo Reinaldo el día de hoy. El nuevo hombre es como lo dice el mismo Pablo en sus cartas. No hay griego ni judío, no hay bárbaro ni escita. Está hablando de la iglesia. En Cristo todos nosotros somos el nuevo hombre. Todas las relaciones, padres e hijos, esposos, esposas, pastores, ovejas, maestros, discípulos, amos y esclavos, todas las formas en las que la iglesia de Dios participa de la comunión, todas deben ser canales para la disciplina y la instrucción del Señor. El Señor no nos hizo salvos para sentarnos en una iglesia. El Señor nos hizo salvos para ser mejores hombres, no, para ser nuevos hombres, nuevas criaturas en Cristo. Y eso significa ser un nuevo padre, eso significa ser una nueva madre, eso significa ser nuevos hijos, eso significa ser nuevos esposos, nuevas esposas, eso significa ser nuevos empleados, nuevos jefes. Y eso no se queda solamente en el entorno familiar. Cuando hablamos de sacar a madurez, hoy tenemos en nuestras manos, como hijos de Dios, la misma responsabilidad de sacar de la niñez hacia la madurez a nuestros hermanos más jóvenes en la fe. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos provocando a ira? ¿Con murmuración? ¿Con juicio?
¿O estamos criando en la disciplina y en la amonestación del Señor? Estamos discipulando en la disciplina y en la amonestación del Señor. El problema de ver esto solamente como algo individual es que nos centramos en que nosotros crecemos, pero no nos preocupamos porque los demás crezcan. Y eso no es a lo que nos llamó Cristo. Todo esto está centrado. Todo esto está centrado en la identidad del creyente. Todas las relaciones de las que hemos hablado acá, de las que habla Pablo en la carta, deben estar fundamentadas en Cristo. Fuera de Cristo, nada de esto que hemos hablado es posible. Usted puede hacer todos los intentos, usted puede leerse todas estas cartas y tratar de aplicar uno tras otro todos los consejos. Fuera de Cristo, usted no está haciendo más que un intento por controlar su voluntad, su personalidad, su conducta y la conducta de sus muchachos. Debemos ser llenos del Espíritu y para poder ser llenos del Espíritu debemos estar en Cristo. Y para estar en Cristo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos de ellos y tener fe en el Señor como único Salvador. Y tener claridad del propósito para el cual nos ha salvado. No para calentar una silla, no para venir a recibir exclusivamente acá, sino para formar parte del cuerpo de Cristo y contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. En nuestra familia, principalmente porque allí nos ha puesto Dios, en la crianza de nuestros muchachos, pero también en el crecimiento espiritual y en la edificación de cada uno de nuestros hermanos. Efesios 4, del 14 al 15, dice, del 14 al 15, del 15 al 16, perdón. Dice allí, sino que siguiendo, vamos a leer desde el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, para que ya no andemos como veletas en el viento. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La clave está en que toda nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo, nuestra vida dentro de la iglesia esté conectada a la cabeza, a Cristo. Si yo no estoy aferrado a Cristo, si yo no estoy en Cristo, esto no será posible en mi vida. Colosenses capítulo 3, versículos del 3 al 1, habla de esto también, y es la verdadera identidad del creyente en Cristo. Allí justamente dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y aquí viene la bomba, porque habéis muerto. Todos nosotros aquí, tal como éramos antes de venir al Señor, estamos muertos. Y dice aquí, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra nueva identidad está en Cristo. La capacidad para yo formar a mis hijos, para yo criar a mis hijos, para yo formar una familia acorde al ideal de Dios, está en Cristo. La capacidad que tenemos para formar y vivir como un cuerpo de creyentes, como partes del cuerpo de Cristo, está en Cristo. Separados de Él, nada de esto lo podemos hacer. Y es el objetivo de todo esto es que aprendamos a vivir en la presencia de Dios, que todo lo que nosotros hacemos lo entendamos como un acto de adoración. Hacer todo como para el Señor. Cada cosa que hacemos, cada caricia que le damos a nuestros muchachos, cada corrección, cada enseñanza, cada
comida que preparamos, cada cosa que hacemos en nuestro día debe ser una adoración al Señor, porque si no es adoración al Señor, es idolatría. Esto no quiere decir que dejemos nuestros trabajos y vamos a recluirnos en la iglesia día y noche. No, esto quiere decir que lo mismo que hoy hacemos lo hagamos con la conciencia de que estamos en la presencia del Señor, de que lo estamos haciendo para Él. Seamos el ejemplo para nuestros hijos, seamos los instrumentos que Dios desea en sus manos para formar el carácter de nuestros hijos. Dejémosle el ejemplo de lo que es vivir en la presencia de Dios a nuestros muchachos. Si queremos impulsar la siguiente generación de cristianos, sea en esta iglesia o en cualquier otra, nosotros tenemos que ser la generación de hoy de hombres llenos del Espíritu Santo que modelen a esos muchachos como Jai, cómo debe vivirse la vida, cristianamente hablando. Que modelen delante de esos muchachos lo que significa vivir en Cristo. Si tú hoy estás escuchando todo este mensaje y te preguntas cómo puedes tener todo eso, cómo puede cambiar tu forma de criar a tus muchachos, cómo puede transformarte en un ejemplo digno, en un ejemplo ideal para tus hijos, para tu familia, la única respuesta es Cristo. Fuera de la cruz de Cristo, lo único que hay para las personas, para la gente, es condenación, es ira, es embriaguez del mundo. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay el poder para vivir este tipo de vida. Para levantar muchachos que anhelen este tipo de vida. Para levantar discípulos que sepan cómo vivir como Cristo. Cómo vivir delante de la presencia del Señor. Y si tú estás escuchando hoy y sientes que necesitas de esto en tu vida, si sientes que tu muchacho se te está escapando de las manos, si sientes que no estás siendo de alguna manera justo o íntegro en la crianza de tus muchachos, en tus relaciones familiares, solamente tienes que venir a Cristo. El Señor tiene gracia abundante para salvarte, si es que aún no has venido para salvación a Él, o para capacitarte, llenarte de su espíritu para criar a tus muchachos en la disciplina y la amonestación del Señor. Si no tienes a Cristo hoy en tu corazón, ven a Él. Solamente hay una cosa que se te exige: arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como Salvador y Señor. La vida no va a ser color de rosa. Van a haber problemas, van a haber situaciones, van a haber crisis, pero también habrá gozo. También habrá su Espíritu Santo en tu corazón, guiándote para vivir en la presencia del Señor y para enseñar a tus hijos a vivir así.